Bien, en la jornada de hoy comenzamos el tema 2 que da continuidad a la presentación de la profesora Karen Cejas en el módulo 6 de esta diplomatura que nos analiza en torno a la educación y la pandemia y los procesos en la organización de aulas heterogéneas. En este caso, hoy nos vamos a encontrar con un aporte epistemológico de la autora Inés Dussel. Inés Dussel es una analista, investigadora en el área de las pedagogías críticas y los modelos de educación contemporáneo. Este aporte epistemológico que cierra el eje 2, el tema 2, y por ende el seminario 6 de la carrera que nos convoca, se denomina la formación docente y los desafíos de la pandemia. Nos pareció, con la profesora dictante que me acompaña, este texto analizarlo desde el lugar de pensar en torno a todos los procesos que se fueron desarrollando en los diferentes seminarios que trabajamos y trabajaron en torno a la educación, la política, la socialización, los espacios, en la formación de aulas heterogéneas y en el contexto de una educación en pandemia. Inés Dussel, en este texto de cómo pensar la formación docente, o sea, la formación de formadores que iniciarán la educación, se plantea desafíos y los ubica en el contexto de la situación particular de la pandemia y la pospandemia. Este análisis lo realiza en la revista científica en torno a la educación y las investigaciones, volumen 6, en el 2020. Bueno, en primer lugar, la especialista plantea el sentido de los institutos de formación docente en la pandemia. O sea, se plantea la institución docente en el contexto de pandemia y pospandemia. Entonces habla de un proceso de contextualización de esa situación particular. Y dentro de esa contextualización se detallan un conjunto de variables representativas de ese proceso de formación docente. Por ejemplo, la visualización de diversas circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales que han incidido e inciden en los institutos de formación docente como institución y en sus actores como representantes de esa realización y puesta en funcionamiento de situaciones educativas en contexto de pandemia y pospandemia. Esta visualización de variables políticas, sociales, económicas y culturales trae consigo otra situación que converge, afecta y toca a los institutos en este periodo,
que es la intensificación del trabajo porque se modifican los procesos de instalación de situaciones de aprendizaje y los cambios de espacios en torno al mismo. Claro, porque lógicamente hay una modificación en torno a la variable que continúa. Y el aumento del proceso de implementación de tecnologías de comunicación y el intercambio. ¿Esto qué determina? Que al haber un aumento de mayor utilización de recursos tecnológicos y procesos de comunicación e intercambio a través de dichas estrategias, las situaciones de aprendizaje y los espacios establecidos tradicionalmente en los institutos de formación docente se modifican conforme la nueva realidad de pandemia y pospandemia. ¿Por qué? Porque el cursante, el alumno, la alumna que se está formando, empieza a modificar los procesos de intercambio con el formador. Este formador se ubica en una situación diferente en torno a propuestas y estrategias de trabajo que ustedes como cursantes de la carrera la han planteado muy bien en los trabajos que vienen realizando los diferentes seminarios. Entonces, ¿esto qué pone en funcionamiento? Al formador en una realidad distinta, en espacio, en recursos, en tiempos y en tipo de actividades. Esto marca la siguiente variable, la necesidad de que todo este proceso de definición de estrategias, procedimientos e instancias de formación se fundamenten en instancias de igualdad de acceso a los aportes tecnológicos. Es decir, entonces, que retomando las primeras instancias en las que conversábamos sobre las políticas de igualdad, el sentido de la educación y el derecho a la educación, es importante que en los institutos de formación docente los sistemas de planteamiento de estrategias de formación puntualicen en variedad de soportes tecnológicos y en igualdad de accesibilidad, ¿no? Esto, por supuesto, que va a permitir una mayor amplitud, claridad y sensación de experiencias diferentes en torno a la formación docente inicial. Otro gran punto y variable sustancial que los institutos de formación docente como instituciones de formación en su contextualización se plantean es el sentido y alcance de las prácticas educativas. Este ha sido un punto transversal en la mirada, revisión y análisis de contenidos, procedimientos y prácticas en los institutos de formación docente. ¿Por qué? Porque el recorrido de las prácticas es un recorrido transversal, como la palabra lo dice,
El proceso de transversalidad atraviesa todos los niveles de la formación dada en los institutos de formación docente. Por ende, la práctica educativa en la pandemia y pospandemia se convertía en un eje central de repensar, revisar y analizar. Bien, conforme a ello, hay que plantearnos lo que nos dice la autora. Inés Dussel nos organiza este principio de la práctica tomando tres variables sustanciales. La práctica educativa en relación con otras dos variables que se vienen dando y las venimos mencionando. El conocimiento como saber a aprender o por aprender y la experiencia. Es decir, ese conjunto de tareas, acciones que me llevan al entendimiento, a la secuencia relacional con el contenido. Entonces, pensar la práctica desde su sentido transversal consiste primero, y como ustedes ven en el cuadro, hay una variable que se reitera en todos, el contexto. Entender el contexto político, económico, social, cultural, en el que se funda, organiza y se plantea la identidad del instituto y o los institutos de formación docente. Bien. Ese contexto también va a estar marcado por la carrera de formación, si es carrera de formación docente, carrera de formación profesional y o tecnicatura con orientaciones. Bien. Por ende, la práctica como práctica transversal de contacto con la realidad debe merecer reflexionar sobre ese contexto inicial, contexto macro y contexto de carrera, función de carrera, misión de carrera. Eso nos lleva inmediatamente a la siguiente flecha, que es la del conocimiento. Porque como se organice el conocimiento en los niveles de formación docente inicial, formación profesional o tecnicaturas con orientación, el contenido va a tener un tipo de jerarquización. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel en carreras de formación docente. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel en tecnicaturas. Entonces, esta práctica va tomando sentido conforme a un macrocontexto social, político, cultural, económico y un contexto referencial de carrera, al cual le continúa la importancia del conocimiento como contenido jerarquizado, es decir, contenido ordenado,
en un ordenamiento, según niveles. Bien, pero también esa práctica tiene que pensar en una experiencia que correlacione o relacione el conocimiento con la acción, con la experiencia, con la actividad. Entonces ahí nos encontramos con la palabra secuencia. Es decir, esa práctica tendrá una secuencia de acuerdo con el nivel de conocimiento y el contexto de la carrera y el macro contexto político, social, cultural y económico. La experiencia es aquella acción que correlaciona en la realidad el conocimiento con la práctica, con la acción, con la actividad, con el procedimiento. Por ende, cuando hablamos de secuencia, hablamos de un orden. Ese mismo orden que se deberá respetar en relación con los contenidos y los niveles en la carrera de formación. Fundamentalmente, la práctica se convierte en un eje de reflexión porque es la que tiene el primer contacto con la realidad educativa. Por ende, en la pandemia, como en la pospandemia, se pensaron diferentes estrategias que tuvieron que organizarse para desarrollar distintos tipos de experiencias, tanto en las prácticas como en el desarrollo de los diferentes contenidos propios de cada nivel de formación. Entonces, la autora reflexiona y analiza. La autora reflexiona y analiza que en el nivel institucional, tanto en pandemia como en pospandemia, fue de gran relevancia el trabajo colectivo. El trabajo colectivo como trabajo entre distintas disciplinas, entre colegas, entre referentes y o autoridades. Y este trabajo colectivo se presenta a partir de, en un primer punto, como un apoyo al desarrollo curricular de la carrera y a la práctica, como mediación entre ese contenido y el aporte relacional. Para ese aporte y ese apoyo hay tres soportes iniciales o estrategias fundamentales que tanto en la pandemia como en la pospandemia, Inés Dussel nos dice, son relevantes para que los institutos de nivel docente se planteen y analicen sus realidades. Uno, las reuniones periódicas por áreas de contenido, por niveles, lo que se denomina la horizontalidad y la verticalidad,
esto que tiene que ver con ver qué está haciendo el otro y cómo podemos relacionar nuestra forma de organizar, trabajar, analizar los contenidos y los procedimientos con el colega, con los referentes. Otro aporte o estrategia son los casos. Bien, menciona la autora que en esos procesos de socialización, de reunión, de trabajo, presentar distintas situaciones problemáticas, que son casos relativos a realidades vividas. Ella analiza y plantea muchas circunstancias en relación con la práctica del primer nivel de la formación docente, por ejemplo, donde se analiza indicadores del estudio institucional. ¿Por qué? ¿Cómo? Y cómo relacionarlo con los contenidos que se están dando en ese nivel. Y ahí se relaciona el tercer elemento, la planificación. La planificación del docente, de la docente, surgirá en el contexto de una programación en la que pueda trabajar cooperativamente, analizar cooperativamente en reuniones y con casos sus propios aportes teóricos, sus propios aportes epistemológicos. Toda esa estructura del trabajo colectivo a nivel institucional determina el sentido, la importancia de una política pública. En la formación docente, la política pública como formación inicial y continua es de relevancia y se enmarca, nos dice Inés Dussel, fuertemente en la Ley Orgánica de Educación Nacional, sancionada en el año 2006, donde la formación docente y las políticas de formación docente adquieren un valor de relevancia en sus principales articulados. Entonces, vemos que la política pública y el sentido de adjudicación de una agenda en esas políticas públicas conlleva a los institutos de formación docente a replantearse formas de organización, de trabajo, de análisis de las problemáticas teóricas y prácticas en un nivel institucional de trabajo colectivo. Y en ese marco, me gustaría finalizar esta propuesta que nos hace Inés Dussel, muy rica en cuanto a su revisión histórica, política y curricular de los institutos de formación docente, con una cita de Justa Espeleta, que la realiza en un texto de análisis curricular del año 2004, donde dice: romper con la suposición de que la enseñanza se define solamente en el encuentro entre un docente individual y sus alumnas y alumnos. Y recordar que la escuela es una institución tanto pedagógica como organizativa y laboral.
dimensiones que enmarcan y condicionan la enseñanza. Justa Espeleta, 2004. No podemos dejar de pensar que ese encuentro entre docentes, alumnas y alumnos se da aislado, se da en una realidad tanto social, política, cultural, laboral y sí pedagógica y organizativa. Y retomando a Justa Espeleta, lo que venimos mencionando de Inés Dussel es esto, ver lo pedagógico organizativo en ese de la institución de formación docente en el marco de una contextualización política, social, laboral, cultural e histórica determinada. Política histórica determinada. Esto marca la realidad que da sentido a la macropolítica, a la política pública y por ende a las estrategias de agenda de formación docente en los institutos de formación docente, en la pandemia y en la pospandemia. Bueno, finalizada la presentación, recordarles que nos encontraremos en un encuentro sincrónico el día sábado 11 a partir de las 8 horas y que ya tendrán subido en el aula los materiales de esta presentación conjuntamente con una actividad integradora, es una sola actividad integradora de los temas 1 y 2 dados por la profesora Karen Cejas y por mí a cargo en el módulo 6 de la carrera. Muchas gracias.